vamos a ver la iglesia número 5 de nuestra lista, y es la iglesia de Sardis. Vamos todos al capítulo 3, vamos a entrar ya al capítulo 3 de Apocalipsis, y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis. Y esta iglesia no lleva otro título mejor que muchos comentaristas y escritores le han dado: la iglesia muerta. 1, 2 y 3. ¿La iglesia qué? Muerta. ¿Cómo puede una iglesia estar muerta? Pues parece que sí. Esta iglesia estaba muerta espiritualmente. Interesantemente, la primera característica que vimos, que siempre la vemos, es cómo el escritor Juan, a través de lo que le reveló el ángel, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, qué era la característica donde la iglesia de Sardis se enfocaba en la revelación del capítulo 1, gloriosa, de nuestro Señor resucitado. Ahí lo dice, cuando dice: el que tiene las 7 estrellas, ya eso lo vimos en el capítulo 1, y que tiene, ¿qué más? Los 7 espíritus. ¿Y cuántos espíritus son? Usted verá más adelante por qué se usa ese término. Es una revelación del Señor en gloria, que la vimos en el capítulo 1. Él se le enfatiza a esta iglesia Sardis. Segundo, la segunda característica, un elogio. El Señor a las demás iglesias le daba un elogio. A esta no veo que haya ninguno. No hay nada por qué elogiarla. Nada más que en el versículo 4 dice: pero tienes una poca persona contigo, que son ¿qué? Fieles, y por eso estarán con vestidura blanca, y no borraré su nombre. Por un puñado que había dentro de esa iglesia muerta. Así que el elogio que le ha dado a las demás iglesias no lo veo aquí. Increíble que esta iglesia no recibiera un elogio de nuestro Señor. Yo tuviera mi corazón partido. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estés sirviendo a Cristo, estés sirviendo al Señor, y que el Señor no te dé una palmada en el hombro y te diga: good job, mira lo que estás haciendo. Pero número 3, la tercera característica, una crítica o condenación a todas el Señor. Recuerda que primero le elogiaba, la abrazaba y después le daba su spank. Aquí nada más le salió de una vez la pela a esta iglesia. No le salió ningún elogio prácticamente, sino que de una vez le dice: tú tienes una reputación. ¿Y cuál es tu reputación? De que tú estás muy vivita. Pero ponme atención, tú estás muerta. Y te lo dice el que sabe. Tú estás espiritualmente muerta. Y como si fuera poco, se había vuelto muy superficial. Sus obras no eran perfectas, dice el Señor. Cuarto, el mandato correctivo. Después que le dice lo malo que están haciendo, Él le dice que tienen que hacer 3 cosas. Número 1, velen, sean vigilantes. Dice el versículo 2: sé vigilante y afirma las cosas que estás haciendo todavía bien, que no la menciona, antes de que yo venga y te arrebate todo. Segundo, le está diciendo: acuérdate, acuérdate. Use esa palabra, diga conmigo: acuérdate, acuérdate. En otras palabras, ¿no es eso un peligro? El que nosotros hayamos aprendido cosas en nuestro caminar cristiano, pero no nos acordamos de eso. El Señor dice: acuérdate de lo que tú hacías. Y tercero, como siempre, el Señor va directo con la solución: arrepiéntete, arrepiéntete. Y aquí lo usa en un
en un verbo imperativo aoristo. ¿Qué quiere decir esto? Arrepentíos ahora, de una vez por todas. Haced un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Arrepiéntanse por fin. Ese es el término. Usted sabe la gente que yo he escuchado que se arrepintió ya de sus pecados y a cada rato se está arrepintiendo. El Señor le dice a esta iglesia: oye, aguanta un momentico, ponme atención. Tú sabes lo que tienes que hacer como creyente. Tú sabes lo que tienes que hacer como iglesia. Cada vez que te equivocas, arrepiéntate y ven a mí. Pero yo quiero que en este caso, como iglesia, ya ustedes de una vez por todas se arrepientan y vuelvan de nuevo a ser una iglesia viva, no una iglesia muerta. Así que yo creo que al final de las 7 cartas veremos a solo 2 de ellas que Jesucristo no le exhorta a arrepentirse. 2, Filadelfia, que es la que viene la semana que viene, la iglesia fiel, y Esmirna, que ya la vimos al inicio, la iglesia perseguida. Iglesia perseguida en tiempo posapostólico. El Señor le dio una felicitación y no le exhortó a arrepentirse. No tiene nada que arrepentirse. Increíble. Qué bella iglesia fueron esas. Ahora, pastor, ¿por qué es importante esta carta que le mandaron a Sardis de solamente 6 versículos? Yo diría que históricamente, el quinto característica que hemos visto cada semana, que es un compromiso. Versículo 5. Le dice: el que venciere, en todas él dice eso. El que venciere recibirá esta corona, recibirá este premio, recibirá esta alabanza de mí. ¿Y cuál es la que va a recibir? Vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, históricamente, hemos visto que históricamente esta iglesia existió. Su historia fue real, la iglesia de Sardis. Literalmente hemos visto que esta historia estuvo en un lugar. Y dijimos que en toda la carta estamos tratando de ver, sabemos que hay una interpretación literal que sucedió con esta iglesia, una que le llamamos universal, y la comparamos con Mateo 13 y las 7 parábolas, donde hay una aplicación espiritual en cada época, y yo creo que cada iglesia tiene un poco de cada una de esa aplicación. Y por último, proféticamente, a la iglesia de Éfeso le dijo proféticamente: hey, tu primer amor lo perdiste. Eres muy bíblico, sabes las escrituras, tienes la palabra en tu mano, pero el primer amor hace rato que se te fue. ¿Y quién fue proféticamente esa época? La época de la iglesia posapostólica, después de los apóstoles, la primera, siglo I y II del cristianismo. Así que la época siguiente a la época de la corrupción viene la época de la mortandad, una iglesia muerta. Y usted dice: ¿cómo? Pero la reforma no fue buena, Dios. Señor, ¿la reforma no vino de ti? Sí, un movimiento de Dios. ¿De qué? De que la gente volviera a las escrituras. Que la gente mirara que toda la corrupción que venía pasando en la iglesia como iglesia de general en el mundo necesitaba reformarse, necesitaba volver de nuevo a las escrituras. Así que ellos tradujeron las escrituras, la pusieron en la mano del pueblo que ya se la habían quitado, empezaron a manifestar el solo por gracia, que la salvación era no por obras, que era lo que enfatizaba la iglesia anterior, sino que era por obra, que era por gracia, que era solamente por gracia que éramos salvos. Así que la reforma fue de Dios, no se confunda. No nos confundamos. Pero los sistemas eclesiásticos que evolucionaron de la reforma fueron establecidos por hombres. Y aquí tenemos un problema, que usted y yo somos hombres. Y como hombres somos... pero se la sabe ya. Somos pecadores. ¿Y qué hacen los pecadores? De nuevo, entonces tenemos ahora una iglesia que está surgiendo, supuestamente trayendo una reforma a la anterior y a quejarse de la corrupción que estaban trayendo a la anterior, y entra a lo que conocemos como esa época post
reforma durante la reforma, pero poco tiempo después del movimiento reformador, que dicho sea de paso, ha tenido muchas críticas también, porque tanto Calvino como Martín Lutero y muchos de estos reformadores, hay acusaciones de muchas muertes que hicieron. Incluso hicieron reuniones, inquisiciones de brujos públicamente, donde lo quemaban en hogueras. No sé la veracidad de esa historia, pero no me extraña, porque es una iglesia dirigida por hombres. No son santos perfectos, son pecadores. Y entonces ese movimiento establecido de hombres envolvió y formó y transformó esa iglesia reformada o protestante, como conocemos, como una formal, ritualista, incluso mundana y política. Entonces, eso tenemos como consecuencia porque esta carta de Sardis. Tú te crees que estás vivo, pero estás muerto espiritualmente. Increíble, ¿cómo yo encajo esto? Solamente porque el Señor Jesucristo fue el que me lo escribió y fue el que me lo enseñó. Y me lo dice, después del periodo de Tiátira, no pasó mucho tiempo para que surgiera esta iglesia de Sardis. Hoy, en el protestantismo, hay mucha muerte también. Igualito que ha habido con la católica, apostólica y romana. Entonces, por eso es que la vida desapareció en muchas denominaciones protestantes. Yo estuve, no sé si Abdiel está aquí. Abdiel, ¿tú estás ahí arriba? Ah, sí. Yo estuve con Abdiel en Hamburg, una ciudad alemana. Y nosotros fuimos a visitar donde está Lutero, donde estaba Lutero predicando. ¿Y sabes lo que es eso hoy? ¿Sabes lo que es eso? Un museo. Para que vayamos a ver y tirarnos fotos. Ver el órgano, ver todos los instrumentos. Y yo digo, ¿y qué pasó con esta iglesia viva? Murió. Murió. ¿Y por qué murió? Por lo mismo que todas las otras han pasado por disciplina de Dios. Why? Te creíste vivo. Te creíste que descubriste la última Coca-Cola del desierto. Y te olvidaste de lo más importante, que el que da vida soy yo. No las leyes, no los libros, no el mucho conocimiento, el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus en la mano. Una manera increíble. Ahora, de nuevo, gracias a Dios por la reforma, gracias por solo gracia, solo escritura, solo fide, solo whatever, son como 1000, solo Deo gloria y todo eso. Cuando usted oye a alguien que pone en su escrito solo Deo gloria, dice reformado. Mire cuál es el error más grande. Queremos volver de nuevo a reformar a la iglesia. Póngame atención. Yo no tengo que volver a la reforma. Yo tengo que regresar a las escrituras. Yo tengo que regresar a la dependencia del Espíritu Santo. Yo tengo que regresar a mi Jesús de Nazaret. A ese que yo tengo que regresar. No tengo que regresar a ningún grupo religioso. Porque al final, como vemos en las 7 cartas y por las que hacemos esta serie, toditos tienen su colita que la pisan. Entonces yo creo que maldito el hombre que confía, bendito el hombre que confía en Dios. Yo quiero, como iglesia, que podamos siempre tener un balance. Donde sí, yo quiero ser bíblico, pero yo quiero depender del Espíritu Santo. Yo quiero ser vivo. Yo no quiero ser un hombre, porque la ley mata, el Espíritu vivifica. ¿Viviqué? ¿Sabe lo que es vivificar? Dar vida. Dar vida. Y esta iglesia, con todas las cosas buenas que hizo, saliendo de la corrupción que estaba la iglesia católica, apostólica y romana, el protestantismo, como le conocemos, ya creo que ni protesta. El protestantismo se convirtió en una iglesia muerta. Ellos hicieron muy buena intención, muy buen arranque, pero como pasa con todo lo que nosotros tocamos, los seres humanos, se fue dañando. Así que yo quiero que nos concentremos los últimos minutos en esa interpretación literal. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?
conmigo. Recuerden que aquí dice al final de cada pasaje, cada vez que le escribe a la iglesia, el que tiene oído, ¿qué? Oiga. En otras palabras, Martín, tú, si escuchaste lo que te estoy diciendo, dice el Señor, óyelo bien, porque es para que sea una advertencia para ti y para mí. ¿Cuál era la historia en la localización de Sardis? Ellos estaban a 43 kilómetros al sur de Tiátira. Si usted viera el mapa, no lo tenemos hoy, pero estaba a 43 kilómetros, no era muy lejos. Y era un pueblito pequeño. Si usted va hoy, usted dice, wow, ¿y esto era Tiátira? No, no era eso. Sardis llegó a ser una iglesia, un pueblo muy próspero, económicamente muy bendecido. Tenían producción de lana, será por eso que él le dice vestidura blanca. Un detalle, porque ellos eran los mayores productores de lana de la región. Y tenían oro en todos lados, en los arroyos. O sea, que eran muy prósperos. Dicen que, historiadores dicen que se convirtió en un lugar de paseo para los ricos y famosos. Así como la gente va a un lugar en California donde van los artistas, donde van los ricos y famosos, donde viven ellos y donde ellos pasan sus vacaciones, o en cualquier lado de Europa o del mundo, igualmente esta era la ciudad para ir. Parece que era muy bonita, pero tristemente después de conquistas militares, derrotas y ataques e invasiones, esa gloria se desvaneció. Y su patrona, una tal mujer llamada Cibeles, se le atribuía el poder de devolver la vida. Por eso el Señor dice, tú crees que tienes vida, pero no la tienes. Tú estás muerta. Tú solamente estás viva de nombre, porque lo dices, pero no es real. Históricamente, yo no veo nadie quien la fundó. No veo que fue el apóstol Pablo. No sé si fue un discípulo de Pablo, o fue otro, o fue el mismo Pablo, o quien la fundó, pero no aparece en ningún lugar. Y de los más famosos que vivieron ahí y que ministraron ahí, era el famoso Mileto de Sardis, que fue también un pastor que tuvo y que fue un gran defensor de la fe y un apologeta. Un hombre que se fajaba con cualquiera por los principios bíblicos y por la verdad. Pero realmente la única opinión que importa aquí hoy es la misma que le importa a usted, la del Señor. ¿Y qué fue la recomendación del Señor? Tienes una historia y tienes una fama espectacular, pero tú estás muerta. Ahora yo me hago una pregunta, aquí como lo loco. ¿Qué es para usted una iglesia muerta? Que cuando usted oye esa palabra, oye, tu iglesia está muerta. O mejor aún, ¿alguna vez usted ha escuchado ese término a alguien que se refiere a otro? Le dice, ¿tú sabes que no voy a tu iglesia? Pues tu iglesia está muerta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa frase alguna vez? Voy a levantar la mano yo porque a mí me la han dicho más de 1000 veces. ¿Sabe cuándo me la decían? ¿Qué era para mí, yo creciendo en la fe, una iglesia muerta? Una iglesia bautista. Oiga, en mi mente me convertí bautista. O sea, yo me convertí al Señor, pero dentro de una iglesia bautista. Y he crecido y toda la vida he sido parte de la iglesia bautista. Pero ¿saben lo que yo escuchaba de mis amigos de otra denominación? No, es que sí, ustedes los bautistas saben mucha Biblia y muchas cosas, pero es una iglesia muerta. ¿De dónde sacaban ellos que éramos una iglesia muerta? ¿O sería que ellos no veían la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿O sería que ellos al ver a la hora de adorar, que parecíamos catacumbas? Castillo fuerte nuestro Dios, defensa y gran escudo. No, los bautistas no aplauden. Póngame atención, la primera vez que yo vi a una iglesia bautista hacer dar palmas, a mí casi me da un heart attack. Honestamente se lo digo, porque yo no estaba acostumbrado. Y lo primero me decían, no, aquí en esta iglesia no se aplaude. Nosotros no aplaudimos aquí. Eso es de los pentecostales. Y cuando hablábamos de depender del Espíritu Santo, no, eso es de los pentecostales. Ellos dependen nada más del Espíritu Santo. Nosotros en las Escrituras, sola Escritura.
Y por eso yo creo que en mi mente, en mi cabeza, yo decía, pero Señor, yo no me siento que estoy muerto. Yo me siento un hombre apasionado, vivo, cuando adoro, cuando leo, cuando estudio, cuando hablo, cuando predico. ¿Por qué me dicen que estoy muerto? Pero para usted, ¿qué es una iglesia muerta entonces? Si no son los bautistas. ¿Qué es una iglesia muerta? Que el Señor tiene que llamarle la atención y decirle, estás muerta. ¿Usted se siente un cristiano muerto? Porque yo tuve que evaluarme varias veces si era yo que tenía un problema o qué era, o como me enseñaron. Porque yo no quería ser muerto. ¿Por qué? Porque el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Yo creo que podía estar pasando en Real y pudiera estar pasando en cualquier iglesia que yo conozca. Incluso yo creo que en cierta forma, sin saberlo, podemos ser parte de una iglesia o haber sido parte de una iglesia que realmente está muerta espiritualmente. Y hago el énfasis en espiritual. ¿Por qué? Porque podemos tener una fachada de estar vivos, pero realmente no hay vida en nosotros. Vida espiritual. Imaginémonos que nuestra iglesia está en esas condiciones. El Señor no escribe una carta, la encontró. El primer timonel que está aquí es Andrés. Andrés Majarré lee la carta y dice, uy, el Señor dice que la iglesia real está muerta. Y reúne a los timoneles, se reúnen con los pastores, los diáconos, y vamos a ver, hacer un análisis. Porque tenemos que hacer análisis en nuestra vida. ¿Dónde yo estoy muerto? ¿Qué es lo que el Señor está viendo en mí, que me ve como muerto espiritualmente? Y yo le digo a ellos, vamos a hacer una reunión para ver cómo ustedes me ayudan para tratar de avivarla. ¿Qué recomendación ustedes me darían? Pastor, mi recomendación para avivar Iglesia Real o La Barca donde yo estoy es esto, esto y esto. ¿Qué usted haría? ¿Qué usted diría? Yo estoy seguro que si yo parara a 15 de nosotros y le hiciera esa pregunta, ¿qué recomendación tú me darías como pastor para avivar esta iglesia muerta, Iglesia Real? ¿Qué usted me diría? Oh, no, yo creo que debemos hacer esto y debemos hacer lo otro y debiéramos volver a aquello y debemos regresar a esto. O sea, ¿qué diría usted? Yo le voy a decir sinceramente lo que dijo Jesucristo. ¿Ok? Porque a mí al final esa es la recomendación que a mí me interesa. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me recomienda? Así que el Espíritu Santo me dio la respuesta en este pasaje. Y si usted lo vio, miren conmigo de nuevo el versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y es una referencia a Isaías 11, donde el Espíritu Santo, y no se confunda, no es que son 7 espíritus, es un Espíritu Santo con 7 manifestaciones. Léase Isaías 11 y usted va a ver los 7, porque no tengo tiempo. Pero interesantemente, leyendo eso, es lo que está diciendo, iglesia, esto es fácil revivirla. Vuelvan a mirar al Jesús resucitado. Vuelvan a mirar al Jesús glorificado. Y cuando hagan eso, volverá la vida entre ustedes. Volverán esos huesos secos a tener carne. Cuando nos enfrentemos, nos enfoquemos y miremos a Jesús. Ahora, ¿usted cree que yo estoy dando ahora mismo en La Barca a Jesús la persona? Porque déjame ver qué es lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a ver qué es lo que voy a dar. Déjame ver. Vamos a ver esta serie de Jesús. Pero por Dios, eso tiene un propósito. Eso tiene una intención. ¿Sabe cuál es? De nuevo, yo no quiero que usted vaya a ninguna religión. Yo no quiero que usted vaya a ningún modelo de iglesia, ni en alguna forma de iglesia. Yo quiero que vuelva a la Biblia. Yo quiero que vuelva a enfocar sus ojos en Jesús y sobre todo la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque así se me quitan muchísimas excusas. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, el problema mío, pastor, es que yo volví a tropezar de nuevo con la misma piedra 18 veces.
Y dice, pero ¿sabe por qué eso, pastor? Porque yo soy pecador, por lo que dijimos ahorita. Y cogemos el pecado como excusas para pecar. Cuando la Biblia me dice, ven acá, pero tú eres pecador o no. Sí, soy pecador por naturaleza. Pero eso me dice a mí que debo pecar. No. ¿Y por qué no? Bueno, miremos el modelo de Jesús, que es lo que estamos viendo, ¿no? Yo sé que vamos por la lección número 4. Pero esa que tuvimos la semana pasada, o esta semana que pasó, fue brutal lo que la dieron las 4. ¿Por qué? Porque vemos un Jesús que es un raboní. El título más alto de maestro que puede tener una persona en Israel, en las escrituras y en los conocimientos de la fe. Un raboní, un maestro, un rabí. Y él lo vemos actuar y enseñar con el término en latín que Andrés Gamarra se lo sabe de memoria, verba docen exempla trajón. ¿Qué quiere decir eso en latín? Las palabras enseñan, el ejemplo arrastra o influencia. Iglesia, podemos tener el mejor de los maestros real, pero si su vida no va paralela a lo que enseña, no sirve de nada. Está muerto en vida. Y esa enseñanza, ¿sabe qué hace? No influencia a nadie. Usted, como padre, yo puedo tratar de influenciar a mis hijos. ¿Cómo? Por ejemplo, no como el médico mío. Un médico que hay Farham. Solo que Farham, ¿no? Y ya tú no eres mi médico más. Porque el tipo pesaba 450 libras. Yo tenía 300. Y voy a pedirle ayuda para ver si rebajaba. Él no cabía en el escritorio, él no cabía en la silla. Mi mamá, por llevarme a mi mamá, porque a veces uno se lleva a la mamá, como hizo Jesús, que se llevó de su mamá. Me llevé de mi mamá y me dijo, no, vete donde el doctor Cristian, que yo canto, que es un medicazo. Que yo... Cuando yo voy y veo digo, no, tú tienes que ponerte a rebajar porque te va a morir, que yo cuando. Bueno, 300 libras, de verdad, yo le enseño la foto y no lo cree. Y me dice, tienes que ponerte a dieta. Yo tengo un problema. Es que cuando a mí me pasan ese tipo de cosas, yo no puedo quedarme callado. Y yo lo miré así, de arriba abajo. Y me río y le digo, seriously, ¿debo ponerme a dieta? ¿Y por qué usted no lo ha hecho? Y oiga lo que la respuesta del doctor. Es muy difícil. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Cómo puede ese médico ayudarme si yo lo estoy viendo por ejemplo? Es como diciendo a los muchachos, mire muchachos, no fumen, que el cigarrillo mata, y usted fumando. Entonces usted quiere que sus hijos salgan mejor que lo que usted es. Eso no pasa. Y eso no pasa en las iglesias. Eso no pasa en una clase dominical. Eso no pasa en una barca. Eso no pasa en donde quiera con los niños. Los niños no son tontos. Y por eso en la clase que acabamos de dar, la lección número 4, yo hice una dinámica de grupo que no estaba en el PDF, donde yo le dije una pregunta. Ahí está Jesús en la boda de Caná. Pregunta, ¿un raboni en una boda? ¿Un raboní? ¿Un rabí metió en una boda? Si los rabí de que veían que había una fiesta. ¡Ay, no! Nosotros no participamos de esa sinvergüencería. Y el creador del universo dice, ¿a dónde queda la boda? Yo no entiendo esto. Pero yo veo el ejemplo de él. No el de los religiosos. ¿Por qué lo acusaron de bebedor y comedor? ¿Usted cree que es porque no lo vieron comiendo y bebiendo con los demás? Pregúntame. ¿Sería eso lógico? Porque ¿para qué lo acusan? Mira, bebedor y comedor. Él no se da cuenta con quién está juntándose. Eso es lo que hacen los religiosos. Los religiosos son buenísimos para eso. Y el Señor está ahí reunido en la boda y la mamá se acerca, usted sabe la historia. Y yo le hice una pregunta al grupo. Una pregunta. ¿Cuántos estuvieron mirando a Jesús ese día? ¿Cuántos grupos diferentes? Algunos dijeron, ¿María estaba ahí? Sí, María estaba ahí. ¿Y quién era María? Su mamá. ¿Y quién más estaba? Los hermanos de él. Y muy probablemente que la hermana.
Algunos dicen que la que se casaba era una prima de él o hermana, no recuerdo, pero también era familia, muy probable. Ahí estaba la familia. ¿Y quién estaba ahí? Los discípulos estaban ahí. Los seguidores de él lo invitaron a la boda. Increíble. Eran como paracaídas, sí, porque fue a Jesús que invitaron. Venga, no, yo tengo que venir con mi gente. Si a mí me invitan, tienen que venir todos. Y vinieron todos. Estamos metidos aquí en este lío y ni conocemos a esta gente. Pero bueno, los discípulos estaban ahí también. ¿Quién más estaba ahí? Los servidores, gracias a los que estaban sirviendo el vino y la comida. ¿Y quién más estaba ahí? Los novios estaban ahí, los que se estaban casando. ¿Quién más estaba ahí? El maestresala estaba ahí. Había un grupo diferente. Y yo le hice la pregunta, tú, y le dije, me recuerdo que le dije a Nabila, tú eres la maestresala, tú eres la que estaba sirviendo. ¿Qué tú viste de Jesús? ¿Y tú qué eres? Un discípulo. ¿Qué tú viste de ese Jesús que estaba ahí? Ese Jesús que estaba en la boda. ¿Qué tú apreciaste ese día? ¿Qué tú viste con tus ojos? Y ¿sabes? Al final todos llegaron a una conclusión. ¿Sabes lo que estamos viendo? Obediencia. ¿Cómo? Sí. Porque la mamá se le acercó. María, la poderosa. By the way, si era tan poderosa y tan milagrosa, y es a quien tenemos que dirigirnos para que interceda al Padre, ¿por qué no hizo ella el milagro? Se lo dejo de tarea. Ella viene donde el Hijo, viene donde el mero, donde el que ella sabía si podía. Mi hijo, un desorden ahí en esta fiesta, y vamos a quedar, miren, la boca de todo el mundo en este pueblo chico, infierno grande. Y le dice, esto no puede pasar aquí, esto en la familia de nosotros. ¿Usted te imagina que nos quedemos 100 años con eso? Se acabó el vino en la fiesta de fulanita. No, dice, ¿qué tú vas a hacer? Y Jesús dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? No ha llegado mi hora. Y dice Jesús Londoño que hay un silencio ahí. En las Escrituras hay un silencio. No se habló más. Pregúntame, ¿qué habrá visto María? ¿Qué habrá hecho María? ¿Lo miraría como madre y le diría lo que tú digas? O al revés, Jesús vio a la mamá y dijo, aquí me está viendo todo el mundo. Me está viendo el maestresala, me están viendo los discípulos, me está viendo mi familia, me están viendo mis hermanos que no creen en mí, me está viendo mi mamá, me está viendo todo el mundo. ¿Qué yo debo hacer aquí ahora? Obedecer. Y dice María, de inmediato, hagan todo lo que él diga. Y no se dice qué fue lo que pasó, ni qué conversación hubo. Qué bueno, a mí me encantan los silencios de la Biblia, porque me hacen crear mi imagination. Me imagino la escena. Y Jesús mirándole a la mamá con una mirada de madre, fue así. Tú vas a hacer algo, no vas a hacer algo. Yo no sé qué mirada tuvo, pero Jesús obedeció. Eso es lo que dijo aquel en latín. Las palabras enseñan, el ejemplo arrastra. Y eso es lo que no solamente la iglesia de Sardis necesitaba para estar vivificada, era volver a poner los ojos en Jesús y depender del único que podemos depender, no apartarme del Dios olvidado. ¿Y cuál es el Dios olvidado? El Espíritu Santo. Todos hablamos del Padre, todos hablamos del Hijo, pero si somos bautistas, con todo respeto, ni toca el Espíritu Santo. Eso es los pentecostales. El Espíritu Santo es para ellos. Ellos son los que manifiestan el poder del Espíritu. ¿Y nosotros qué poder tenemos? El de la muerte. Pregunta, el de la letra. Solamente. Yo creo que esto es una gran lección. Tenemos que balancear. Porque vemos al Espíritu Santo en esta iglesia, al Señor diciéndole, deja, Sardis, que el Espíritu Santo controle tu vida espiritual y tu liderazgo espiritual. En otras palabras, por eso él dice, yo tengo los 7 espíritus en mi mano y tengo las 7 estrellas que simbolizaban a cada pastor que estaba pastoreando en una de esas iglesias. En pocas palabras está diciendo, yo quiero que tú cedas. Y eso me lo dice a mí como pastor de esta iglesia. Una de las luchas que yo he tenido por 21 años
es tratar de balancear lo bíblico, el ser bíblico, el traer temas bíblicos, el predicar expositivamente, el tratar de enfocarme en las Escrituras, que las Escrituras sean mi centro y mi guía. Y como dijeron la Reforma, sola Escritura, que es la Escritura, es la última autoridad sobre mi vida. Pero por otro lado, no puedo descuidar al Dios olvidado, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces va a haber un desbalance. La autoridad que yo tengo hoy de pastor, la mejor autoridad que puede tener esta iglesia, es la autoridad ejecutiva del Espíritu Santo. Él es el que puede decirme a mí, a los pastores, a los diáconos, a los encargados de ministerio, a los maestros, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Yo no estoy tirando por tirar. El Espíritu Santo quiere que yo haga eso. El Espíritu Santo quiere que yo enseñe qué ahora. Cuando estábamos terminando, después de 1 año y medio, yo le pregunté a Omar, ¿qué sientes del Espíritu de Dios? De la serie que vamos a hacer. Y me dijo, ¿qué tal si hacemos las 7 cartas? Para adelante. Sentí la misma afinidad. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar a todas las iglesias en todas las épocas de la historia y sacar lo bueno y escupir lo malo. Las cosas que le sirvan al real, que se la ponga. Las que no nos sirven, botémosla. Eso no depende de que lo que yo diga o que no diga. Así es. Por eso las acusaciones que yo he recibido, yo, no solamente de Come Over, sino de Iglesia Real y de Mission Plus, usted se cae para atrás. Y aún de gente de nuestra iglesia, que yo digo, pero Dios mío, perdónalo, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Pero ¿sabe qué? Como dice la Biblia, los pajaritos se ponen en las paredes y escuchan lo que el rey está diciendo. ¿Y sabe qué hacen? Se lo llevan al rey. Increíble como Dios trabaja. ¿Y para qué hace eso? Para que sea manifiesta su hipocresía. Para que sea manifiesta sus caretas. No, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque yo no puedo mirar ningún corazón. Yo puedo sospechar y tener esto me está oliendo a azufre. Pero ¿sabe quién sabe de una vez? Me dice, apártate que tiene azufre. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios te dice, mira, ¿sabes lo que a veces yo prepararme y tener listo ya el mensaje un sábado en la mañana y que el Espíritu Santo me diga, bota esa página, tú vas a predicar otra cosa? Sábado ya, un hombre que empieza desde el lunes a prepararse y a orar para que Dios me dé sabiduría, y ya el sábado me dice, no hombre, bota eso, no te va a servir mañana, porque mañana tú vas a vivir algo en la iglesia que tú lo necesitas predicar. ¿Sé yo eso? Imposible. ¿Sabes tú eso en la barca? No. Y usted va a la barca con las 8 preguntas que le hizo el Jorge Estrada. Y llega ese día de la reunión y hay una situación que usted no hace ni una de esas. Tiene que dejar al Espíritu de Dios obrar. Porque si no, entonces, ¿sabe lo que nos volvemos? Como Sardis, una iglesia muerta. Que el Espíritu Santo no tiene ninguna cabida, porque no encaja en lo que yo tengo que hacer y debo hacer. No, Señor. Yo quisiera no seguir patrones de ninguna iglesia, ni modelos, porque nosotros no dependemos de lo que tenemos. Nosotros no dependemos de lo que sabemos. Nosotros no dependemos de los institutos, ni de los títulos, ni las rayas, ni lo que yo conozco. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Y esta iglesia se olvidó de eso. Esa iglesia reformada en esa época empezó muy buena. Hay que volver a la Biblia. Tráiganla, tradúzcanla a la gente. Excelente. Pero ¿sabe qué se volvió? Religión muerta. Y así tú quieres que yo vuelva a la mortandad. No. Regrese a Jesús. A la persona. Regrese a Jesús. Mírelo, cómo hablaba, cómo actuaba, cómo decía, cómo interactuaba, cómo oraba, cómo pensaba, cómo se trataba con la familia, con los amigos, con los enemigos. ¿Cómo lo hizo? Y de eso, que saquemos una lección.
que nos enseñe. Yo no puedo llevarme de un modelo muerto. Hubo un escritor, Vance Havner. Él dijo que los ministerios espirituales, y eso fue lo que falló con Sardis, la gente se salvó, sí. Al volver de nuevo la Biblia y tratar de reformar lo que venía ya corrupto, mucha gente se salvó. Pero después terminaron, ¿saben cómo? Como lo vio Abdiel conmigo, un monumento. Diga monumento conmigo, monumento. Y Havner dijo que los movimientos empiezan de esta manera. Él lo dijo en inglés, en español no me va a quedar igual. Él utilizó primero, empieza con un hombre, man, with one man. Un hombre que Dios le quema el corazón, como Nehemías. Vete a tu tierra, reconstruye los muros. Le quemó el corazón, un man. Segundo, de un hombre pasa a un movimiento, ya se unen otros y eso va arrasando, como arrasó la Reforma. Pero de movimiento, con el tiempo, se volvió en un mecanismo, tercera M, y terminó como un monumento. Men, movimiento, mecanismo, monumento. Timoneles, su barca puede empezar con el corazón y la pasión de un timonel, deseoso de pescar, alimentar y sobre todo hacer compañerismo con las personas que están en su barca. Y puede empezar a crecer y volverse un movimiento porque multiplicaron a otras. Pero si se descuidan, puede volverse un mecanismo. Vamos el martes a la barca. ¿A qué venimos a la barca? A la misa de los viernes. Y nos sentamos, explíquenos, profesor, ¿cuál es la clase de hoy? Oh, Jesús Londoño, ahí está, muy bien. Ah, qué bien, Jesús la persona, episodio 4. Háganme la pregunta, 4. Ya, ok, gracias. Dame la picadera y me fui para mi casa. Y vengo el otro día, el domingo, igualito, peor. ¿Sabe qué se convirtió esa barca? En un monumento. Ojo, vaya cada vez al Espíritu Santo. Dios, háblame. Entonces, pastor, no hay esperanza. Sí, por eso el Espíritu Santo nos dijo a través de la Escritura: arrepiéntete, arrepiéntete de que tu manera de enseñar en una barca ya esté en un mecanismo que va a terminar en un monumento que va a morir. Entonces, si yo repito la pregunta, ¿puede estar una iglesia muerta? ¿Puede estar una barca muerta? ¿Puede estar un cristiano muerto? No va a ser ni el primero ni el último. ¿A dónde están estas 7 iglesias hoy? Vaya a Turquía. Ruinas. Diga ruinas conmigo. Ruinas de monumentos históricos. ¿Y qué pasó con esa iglesia viva? Murió. Murió. No, pero Real nunca va a morir. Yo creo que esto es más que sola escritura. Yo no sé dónde dejaron el solo espíritu. Pero como que este no es tan importante. La fide es importante, la escritura es importante, la gloria a Dios es importante, la gracia. Y el Espíritu Santo, ¿no hacemos nada con él? No, es el Dios olvidado. Una iglesia puede morir. ¿Por qué puede morir? Porque está formada por personas. Y las personas mueren espiritualmente también. Si usted no reconoce, como dice Efesios, no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, Señor. Ahora llévanos a casa, preparado para la lección 5ª o 4ª, a los que están atrasados, de esta serie, La Persona de Jesús. Sigue moldeándonos,
sigue trabajando con nosotros. Sigue enseñándonos el espíritu de la ley, no solamente la ley. Al Espíritu Santo, a ese consolador, a ese abogado que va conmigo donde quiera, porque mora en mí. Ayúdame a ser lleno de Él. Y que en decisiones no solamente administrativas, en decisiones espirituales, en decisiones aún de materiales, que sea tú el que lo traigas, el Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas, para que podamos tener una experiencia personal contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que te muevas, Señor, en toda la zona sur de Argentina y de Chile. Que podamos ver en los próximos 10 años a nuevas iglesias, que algunos de aquí puedan estar con nosotros allá, sirviéndote, ayudando, evangelizando, haciendo BBS, trayendo el evangelio, capacitando a algunos. Igual, Padre, levanta Valencia. Mira los planes que hay en esta ciudad. Así que, Padre, te pido que tú bendiga y que podamos ser instrumento de restauración de esa ciudad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.